Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, vamos a ver en el versículo 12 al 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 30. Antiguo Testamento, después de después de Jueces, David, y luego está el primer libro de Samuel. Es fácil de localizar porque es un libro bastante grande. Dice la palabra del Señor así: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que hoy yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces se juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo,
y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Señor bendito, en esta hora pongo mi vida en tus manos y te pido, Señor, que me guíes por medio de tu Espíritu Santo y que tus palabras, Señor, sean de edificación a cada uno de los presentes. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Voy a tomar su lugar. Voy a compartir el tema: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Este relato, ¿verdad?, del sacerdote Elí y sus hijos muestra cómo una casa que fue levantada para servir a Dios puede caer cuando se pierde el temor y el honor hacia Él. Dios, para no cambie, Él sigue honrando a los que le honran. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia y mantiene, ¿verdad?, este principio a la gente que le obedece, la gente que se alimenta de su palabra, la gente que le busca, la gente que le ora, la gente que ayuda, ¿verdad? Entonces, Dios tiene este principio de bendecir a la gente que le obedece. Este pasaje nos muestra también algo muy importante que nosotros debemos de notar desde un principio de lectura. Nos dice este pasaje que los hijos de Elí eran hombres impíos, pero la razón dice: y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿quiénes eran? O sea, para que estos jóvenes, siendo hijos de un sacerdote, hay que tomar en cuenta, ¿no?, eran hijos del sacerdote Elí, pero no tenían conocimiento de Jehová. Aquí como que algo no cuadra, ¿no?, como que algo no anda bien, como que nos dijeron, ¿verdad?, que nuestros hijos no conocen la palabra, ¿verdad?, que los hijos de los cristianos no saben el libro. Seguro que me está el libro, ¿verdad?, y te van a ir porque no saben nada. Es más, si les da un nombre, ¿verdad?, de algún autor que no venga a la Biblia, seguro que lo van a empezar a buscar y a buscar, ¿verdad? No saben distinguir si un libro, ¿verdad?, pertenece o no pertenece a la Biblia. No saben si
una palabra está escrita en la Biblia o no está. Entonces, aquí como que Elí, ¿verdad?, tiene un gran defecto, como que fue cantil de la calle y oscuridad de su casa, o como que no le interesó, ¿verdad? Dijeron, bueno, me voy a la iglesia, ahora total, mis hijos hay que jueguen, hay que se queden en casa, están cansados, es que trabajaron toda la semana. No, pues es que como fueron a la escuela, ¿verdad?, están cansados, no es que tienen tarea. Empezamos nosotros a buscar 1000 pretextos y a poner 1000 excusas, ¿verdad? No, es que no quieren. Ay, es que el niño no quiere ir hoy. Es que la niña, ¿verdad?, no quiere ir hoy. Y van creciendo y no tienen conocimiento de Dios. Entonces, esto le digo, pero le digo, es lo que dice la Biblia. Esto es lo que está escrito, ¿verdad?, aquí en el primer libro de Samuel, en su capítulo 2, versículo 12. O sea, no lo estoy inventando, ¿sabes? Estoy diciendo, era el sacerdote Elí, descendiente de Aarón. O sea, de la tribu de Leví, Dios escogió a una familia para que ellos oficiaran perpetuamente el sacerdocio. Entonces, los oficios se heredaban. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, o en el tiempo, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos que existían, los sacerdotes se casaban y luego tenían hijos e hijas, y los hijos heredaban el sacerdocio. Es decir, se iba de generación en generación. Los padres eran sacerdotes, transmitían la enseñanza a sus hijos, y los hijos heredaban el sacerdocio y se iba a la cadena desde Aarón hasta ese momento del sacerdote Elí. Digo, perpetuamente. Ellos eran los encargados de enseñar la palabra de Dios al pueblo, y obviamente como primera responsabilidad enseñar a la familia, ¿no?, enseñar a sus hijos. De antemano, ¿verdad?, sabemos que anterior al libro de Samuel, ¿verdad?, está la ley de Moisés, y en la ley Dios dio mandamientos, ¿verdad?, de Deuteronomio. Le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿verdad?, estarán sobre tu corazón, y las transmitirás a tus hijos, las repetirás a tus hijos, estando en la casa, andando por el camino, a la hora que se vayan a dormir, a la hora que se levanten, ¿no?, y pondrás, ¿verdad?, en las paredes de tu casa, pondrás letreros. Había una orden, había una palabra, había una ley en la cual los padres tenían la obligación de transmitir la enseñanza de Dios, el conocimiento de Jehová, a los hijos y a los nietos, ¿verdad?, porque dice, y a los hijos de tus hijos, ¿verdad?, es decir, a los nietos también había responsabilidad. Pero Elí no cumplió con ese mandamiento. Entonces, los hijos de Elí, por herencia, eran sacerdotes sin conocimiento de Dios. Y nos dice este pasaje que por la falta de conocimiento profanaban las ofrendas y menospreciaban lo sagrado, menospreciaban lo santo, de lo santificado. Y el pecado era público y continuo. ¿Por qué, verdad? Porque lo que ellos hacían estaba a la vista de todos. O sea, no era algo a escondidas, sino que todo lo que ellos hacían estaba a la vista del público. O sea, no podían esconderse, ¿no? Mayormente cuando el oficio, mayormente cuando era heredado, es decir, que
por ser hijos de sacerdotes, en automático heredaban el sacerdocio. Es como los hijos de rey, ¿verdad? Un hijo de un rey se le llamaba príncipe, ¿verdad? Pero cuando moría el rey, el papá, el hijo heredaba el trono. Es decir, ya dejaba de ser príncipe y le daban otro título, porque ya subía al trono y ya era un rey. Entonces heredaban el trono o heredaban el reino. En este caso de los sacerdotes, heredaban el sacerdocio, heredaban el oficio. Pero como eran hijos de sacerdotes, vestían ropas sacerdotales. Por lo tanto, eran vistos, en cualquier lugar, en cualquier momento. Era fácil reconocer que eran hijos de sacerdotes. Es como hoy en día, ¿verdad? Usted ve a una monja, la distingue como a 3 cuadras, ¿no? Por el vestuario, ¿no? Entonces, por la ropa que usa. Pues entonces, es monja, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma de vestir. Entonces, de igual manera, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían un vestuario que los identificaba. Por lo tanto, al lugar donde iban y con quienes se juntaban, también eran fáciles de identificar por la forma, ¿verdad?, en que ellos vestían. Entonces nos damos cuenta nosotros que no bastaba en que le daban una posición, no bastaba en que le daran un título en la iglesia. Eso, ¿verdad?, no le era suficiente, porque Dios mira el corazón y la reverencia genuina, original de cada persona. Entonces, una vida sin honrar a Dios termina en corrupción espiritual. Ellos, dice el versículo 13, que ya era costumbre, ya habían corrompido, ¿verdad?, el sacerdocio, y ellos tenían costumbre de enviar, ¿verdad?, a los criados y decir, bueno, esto vengo a traer, ¿verdad?, por las buenas o por las malas. ¿Y qué pasaba, verdad? La gente del pueblo tenía más temor a Dios que los propios sacerdotes, los hijos de Eli. Tenía más temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente llegaba a ofrecer la ofrenda y ellos no respetaban la ley de Moisés, no respetaban la palabra de Dios y ellos hacían lo que querían. Y el pueblo, cuando llegaba a ofrecer la ofrenda, cuando llegaban a ofrecer los sacrificios, ellos llegaban a tomar de la ofrenda, y si la persona no accedía, dice por la fuerza. ¿Qué implicaba el decir lo tomo por la fuerza? Implicaba un pleito. O sea, si el pueblo no hubiese tenido temor de Dios, hubieran entrado en un pleito. Entonces, cuando nosotros no accedemos a algo, ¿verdad?, provocamos un pleito, estamos, ¿verdad?, provocando o estamos incitando a la rebelión. En este caso, los hijos de Eli hicieron pecar al pueblo. ¿Por qué? Por su actitud. En el momento en que ellos llegaban y tomaban por la fuerza, si encontraban a alguien que no le quería dar, ya entraban en pleito, pero ellos eran los que provocaban la pleito. Aquí también nosotros podemos observar algo. Versículos 23. Del 22. Y del 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Quizá en un momento determinado
alguien pueda justificarse delante de Dios y diga, no, pero es que mis hijos ya están grandes, mis hijos ya incluso son más grandes que yo. Pero si hablamos de una persona grande de edad, un viejito, un ancianito, una persona que ya llegue, bueno, en nuestros tiempos, ¿verdad?, de 80, 90 años, pues casi si le da un empujoncito, ¿verdad?, la persona cae. De 90 para arriba. Entonces, de 90 para arriba, ya no podemos nosotros someter por la fuerza a un hijo. Una persona de 90 años, ¿de qué edad puede estar un hijo? ¿No? De 50. Ahora sí, ya grande también, una persona adulta. Entonces, no se puede someter, ¿verdad? Ya no podemos agarrarlo, ¿verdad?, de la mano ni de la oreja, ¿verdad? No podemos. Pero comparemos nosotros, no es una justificante delante de Dios. ¿Por qué, verdad? Porque en el libro de Génesis nosotros encontramos, ¿verdad?, un caso de Isaac, que ya era una persona muy anciana y que además de eso ya estaba acostado en cama y que ya no miraba. Pero a pesar de que él ya había perdido la vista, sus hijos lo respetaban. Es decir, que cuando los hijos, ¿verdad?, tuvieron conflicto, ¿verdad?, Esaú le dijo a Jacob, dice el pasaje, ¿verdad?, cuando o después de que muera ese mi padre, entonces voy a matar. Pero durante estaba vivo el papá, la autoridad se mantenía. Entonces, ¿por qué, verdad? Por la educación. A veces nosotros no corregimos desde temprana edad y dejamos, ¿verdad? Es que son jóvenes, ¿no? Y decimos, déjenlos que se diviertan, ¿verdad? Oye, pero no es correcto, sí, pero es que son jóvenes y tienen que convivir, ¿verdad? Y al rato, en la convivencia, ¿verdad?, les dan droga y agarran vicio. En el caso, ¿verdad?, de los hombres. Pero en el caso de las mujeres, ¿verdad?, las drogas las violan, las secuestran, las matan. Espero el asunto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, cierta autoridad, cierto control. O sea, no debemos de dejar, ¿verdad?, a nuestros hijos al abandono, mayormente cuando son menores de edad o aunque sean mayores de edad, pero que estén bajo dominio, es decir, en nuestra casa, ¿no? Cuando se rebelan y se van de casa, pues ya son mayores de edad, pues ya ahora sí que son responsables de sus actos. Pero en este caso del sacerdote Elí, estaban, ¿verdad?, bajo su techo, bajo su oficio, y hoy diríamos bajo su ministerio. Tenemos una pasividad, pero la pasividad ante el pecado es una deshonra a Dios. Verso 23, y les digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo vuestros malos procederes. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, es decir, todo lo que hacían, ¿no? Elí sabía lo que hacían sus hijos, pero no actuó con firmeza. Él tenía autoridad y pudo haberlos entregado al pueblo y decir, bueno, los entrego ante la ley. Y hubiera actuado a tiempo. También la reprensión,
vemos que sí los reprendió, pero no corrigió ni detuvo el mal. Y por eso Dios lo confronta y le dice: porque honras a tus hijos más que a mí. Entonces sí, él sí habló con ellos, ¿verdad? Les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y el versículo 26 es algo que, el 25, perdón, es algo que nosotros debemos de aprender de memoria y que usted lo debe de tener subrayado en su Biblia, ¿no? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlos morir. Eso es algo muy importante. O sea, si lo que nosotros hacemos contra el prójimo, ¿verdad? Es pecado delante de Dios. O sea, es malo, pero no al grado de pecar contra Dios. Es decir, hay de pecados a pecados. Si lo que yo hago ofende a las personas, pues sí es malo. Incluso, ¿verdad? Dice que los jueces, es decir, si alguien roba, es un delito ante la autoridad, es un pecado delante de Dios. Y si hay una ofensa a Dios, pero no tan grande, no tan grande, es una ofensa y merece un castigo, sí, ¿verdad? Llega la autoridad y lo meten a la cárcel, ¿verdad? Por robo se va 5, 10, 15, 20 años, no sé, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad, dependiendo de los jueces, ¿no? Y del país donde estén, lo van a condenar, ¿no? Lo van a meter a la cárcel. Es un delito y también es un pecado. Pero hay pecados que son directamente en contra de Dios. Es decir, hay actitudes que ofenden de manera directa a Dios. Y quizá no ofenden al pueblo, ¿no? Por ejemplo, un pecado de idolatría. Si nosotros hablamos de que alguien adora una estatua, se postra ante una estatua, va y besa a un muñeco de yeso, ese no es un pecado, no es un delito social. Es decir, nadie, ¿verdad?, se va a ir a la cárcel por besar un muñeco o por llamarle a Dios a una estatua, ¿verdad? Eso no es un delito social. Nadie se va a la cárcel, pero es un pecado directamente contra Dios. Eso ofende directamente a Dios, no ofende al prójimo, ¿no? Mayormente así. Si el cristiano es carnal, tampoco le ofende, ¿no? Si el cristiano es espiritual, ¿verdad?, le va a ofender para decir: oiga, mire, aquí dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios es espíritu y que se le debe de adorar en espíritu y en verdad. Si el cristiano es carnal, va a decir: es asunto de él, ¿verdad? Y yo no me meto. Pero ese es un pecado que ofende directamente a Dios. Entonces, si la persona, dice, pecare contra otra persona, o si lo que hace ofendiera a otra persona, su castigo lo asigurará a la sociedad, la autoridad. Pero dice, si la persona pecare contra Dios, dice, ¿quién le podrá defender? Ese es un asunto muy interesante, ¿no? Supongamos que alguien pecó contra Dios y lo que esté pasando sea un castigo de Dios. ¿Quién le va a poder ayudar? Ni porque vaya donde vaya, ¿verdad? Si el máximo es Dios, el que tiene todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra es Dios. Entonces, si le llega un castigo de parte de Dios, ningún otro lo puede ayudar. Si la persona, ¿verdad?, pelea y por causa de una pelea le mandan una brujería, ¿verdad? Dice: no, te voy a matar, ¿verdad?, con brujería. La persona se humilla, ¿verdad?,
se pone en ayuno y oración, se arrepiente y ora, Dios le libra. Y mayormente, si no tiene ningún derecho legal de poner una enfermedad, aunque le hagan un trabajo, ¿verdad?, para tirarla a matar, Dios cancela toda brujería, Dios cancela, ¿verdad?, todo peligro y lo libra a la persona. A lo máximo tal vez le puede dar un dolor de cabeza, pero Dios cancela cualquier brujería, cualquier maldición y lo libra de todo mal. Pero si el castigo, o sea, si lo que está viviendo una persona es un castigo de parte de Dios, nadie lo puede librar, absolutamente nadie. Y aquí nos dice que Dios ya había resuelto a hacernos morir. Entonces, tolerar lo incorrecto por comodidad o por miedo o por amor es deshonrar a Dios. También el silencio ante el pecado tiene consecuencias y deshonra a Dios. Entonces, Dios no es que Dios sea malo, Dios es justo. También, ¿verdad?, vemos de qué manera la Escritura nos muestra la reprensión de parte de Dios. En el verso 27 nos habla, ¿verdad?, que Dios le manda a un profeta. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón, o sea, en casa de Moisés y Aarón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, Dios dio mandamientos en los cuales el pueblo por ley tenía que llevar ofrendas, tenían que ofrecer sacrificios, tenían que llevar diezmos, los cuales Dios los había destinado para la clase sacerdotal. Dijo: bueno, esto que yo pedí a mi pueblo, ¿verdad?, que por ley que me lo traigan en ofrenda, yo se los entregué a ustedes. O sea, Dios le está haciendo ver que no tienen pretextos, que Dios les dio un oficio de sacerdotes, pero también les dio bendición. Y, ¿verdad?, es la pregunta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Aquí la palabra dice hollado, que has hollado mis ofrendas. ¿Alguien sabe qué significa la palabra hollado? Es pisoteado. O sea, decían hollar, por eso viene también la Biblia, hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Es decir, pisotear. Es cuando se tiraba algo al suelo en el camino, ¿no? Es decir, bueno, esto lo tiro, ¿no?, porque no sirve, y la gente caminaba sobre ellos. Es menospreciar algo. Así que me dieron algo de ofrenda o regalo, me dieron algo, pero no me interesa, lo tiro y queda, ¿verdad?, para que la gente pase encima de ellos. Entonces él te dice: ¿por qué pisoteaste? ¿Por qué despreciaste las ofrendas y sacrificios? Entonces, hollar es pisotear algo valioso.
Y también dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Para darse cuenta, Dios nos está mandando que nosotros, ¿verdad?, despreciemos a nuestros hijos, ¿no? Que esté diciendo más. O sea, que las personas está bien, ¿verdad?, honrar a los hijos. Claro, por ejemplo, viene un hijo, ¿verdad?, y después de un ciclo escolar, dice, mira, pasé bien el año, no reprobé ninguna, ¿verdad?, aunque sea con 8.5 o 9, pero pasé, ¿verdad? O sea que no, pues ya arriba de 9 ya es un orgullo, ¿no? Ahora vamos a poner 8.9, ¿verdad? Ya pegar la 9. Es decir, miren, saqué arriba de 8, pero no reprobé ninguna. Eso para los padres es una honra, ¿no? Es decir, ahí los hijos están honrando a los padres. Pero de igual manera, en el momento, ¿verdad?, que un papá le dice que bueno, ¿verdad?, felicidades, qué bueno que no reprobase ninguna, ¿no? Y aunque alguien diga, bueno, que saqué 6, o 6.1, decimos avanzazo, ¿no? Bueno, pues uno dice, lo importante es que no reprobaste. Entonces dice uno, échale ganas. Quizá en el siguiente ciclo, ya no saque 6, y a lo mejor ya subes a 7. Entonces estamos honrando a nuestros hijos, que le estamos dando por su lado, como decimos. Entonces, Dios no está diciendo que nosotros no los honremos, sino que nosotros honremos más a Dios. Es lo que Dios quiere. Pero en el caso de Eli, prefirió quedar bien con sus hijos y quedar mal con Dios. Ese es el pecado. Es como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos responsabilidades en nuestra casa, en nuestro hogar. Tenemos la responsabilidad de trabajar. Nosotros decimos, bueno, tengo un compromiso de trabajo, está bien, debemos ser responsables, ¿verdad? Y si dimos una palabra, hay que cumplirla. Y bueno, sí, tengo un trabajo y lo voy a terminar, lo debo de entregar a tiempo. Eso está perfecto. Lo que está mal es que yo me vaya a trabajar y no me congregue. Eso es lo malo. O que en el momento, en el horario de culto, en lugar de venir al culto, yo me vaya a trabajar. Eso sí es pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniendo en primer lugar a mi trabajo y en segundo lugar a Dios, ¿no? No, es que ahí si tengo tiempo, voy. Pero si no tengo tiempo, no voy, ¿no? Si puedo, llego incluso a Dios, pero si no puedo, no voy. ¿Y por qué no fue? Me llegó visita y estuve muy ocupado, ¿no? Eso es poder, ¿verdad?, honrar a otra persona y deshonrar a Dios. Entonces, el pecado de Eli es que él dice, por quedar bien con sus hijos, no, es que si les digo a los muchachos, es que si lo regaño, a lo mejor se van de casa, no les puedo decir nada porque es que me contestan feo. Y si les llamo la atención, se van a ir de casa los muchachos. No, yo no quiero que se vayan de casa. Mejor les complazco, ¿no? Mejor complazco a mis hijos. Entonces, eso es un pecado. Consentir lo que hace es pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que confrontarlos y ya como nos toque, ¿no? Es decir, bueno, hay que imponer orden en la casa y hay que poner reglamentos. Esto es así y punto. Oye, no estoy de acuerdo, que te vaya bien, ¿no? Que te vaya bien y ahí después me cuentas cómo te fue. Oye, pero eso es hermano, no. Eso no está de acuerdo con el pecado. Y eso es poner respeto. ¿Por qué? Porque si no, los hijos hacen lo que se les pega la gana, ¿no? Ya toman la casa, ¿verdad?, como si fuera un albergue sin control, ¿no? Van a querer llegar a la hora que quieran, van a querer llevar a la persona a la hora que quieran y van a querer hacer lo que se les dé gana en nuestras casas. Y no es así, ¿no? Entonces, no debe de ser así. Uno tiene que poner orden. Si, ¿verdad?, si son hijos de domingo y están bajo la misma casa, ¿verdad?, aquí, pero a la hora de entrar, de sacar
tal hora. Salvo que sean trabajadores. Salvo, ¿verdad?, que estén trabajando en una empresa y que ahora sí que los mandaron al turno vespertino, ¿verdad? Y les toca salir de noche. Bueno, por cuestiones de trabajo, hasta yo los voy a encontrar, ¿verdad? Pero si es por andar de vagos, si es por andar de pandilleros, si es por andar de drogadictos, no es correcto. Entonces tiene que imponer orden. Y de igual manera, pero no permitir, bueno, es que va a venir mi amigo, mis amigos, y aquí vamos a tener unas convivios, ¿verdad? Aquí no vamos a drogar en casa, ¿verdad? ¿Sabe qué? No se permite nada. Entonces se debe de imponer orden. Y aunque se molesten, uno como padre tiene que poner un orden en casa. Dice el verso 30: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero creo que nos enseñaron un versículo bíblico, ¿eh? Hay un versículo bíblico muy famoso que nos enseñaron desde de recién convertidos, ¿verdad? Y dice: porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces nos habían enseñado, ¿verdad?, que Dios no se arrepentía. Es que Dios no se arrepiente, Dios sí se arrepiente. Porque aquí lo está diciendo, Dios había dado una orden y había dicho: perpetuamente el sacerdocio nacerá de los hijos de Aarón. Y ahora Dios dice: no, ni tal cosa hagan, ¿no? Les voy a quitar el sacerdocio. ¿Por qué, verdad? Por causa del pecado. Entonces, el que dio también tiene autoridad de quitar. Entonces, vemos que Dios revoca su promesa a la casa de Elí por causa del pecado. El principio es bastante claro. El trato de Dios responde a nuestra actitud hacia Él. Entonces, ¿cómo nos comportamos delante de Dios? Esa es la respuesta de Dios hacia nosotros. Honrar a Dios implica obediencia, reverencia, fidelidad y prioridad. Es decir, poner a Dios primero en todas las cosas. Eso no es emocional, es una vida alineada con la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, o sea, si nosotros honramos a Dios poniéndolo en primer lugar, Dios nos va a honrar a nosotros. Y si alguien, ¿verdad?, deja a Dios al último, ¿cómo va a querer que Dios le honre? Si alguien dice: bueno, es que si me da tiempo, entonces sí voy. Igual no le puede decir Dios, ¿verdad? No tuve tiempo. Le puede decir Dios: no tuve tiempo. Si puedo, vuelvo. Yo así no pude. Nosotros tenemos que honrar a Dios haciendo las cosas de manera correcta y dándole prioridad. Prioridad no es que alguien diga: primero Dios, ¿verdad? Es de palabra. Hay que hacerlo de hechos. O sea, no nada más de palabra que la gente dice: primero Dios, voy a hacer esto, ¿verdad? Primero Dios, voy a hacer aquello. Primero Dios, dice: esto tengo programado. Sí, pero es nada más de labios. O sea, no tiene en primer lugar a Dios en sus prioridades. A Dios lo dejamos al último. Si me alcanza el tiempo, entonces sí. Pero no debe de ser así. Nosotros vemos, ¿verdad?, en el caso de Moisés. Moisés fue un hombre, ¿verdad?, que platicó cara a cara con Dios.
Y después del diluvio se cree que fue después de Abraham, ¿verdad? Que fue amigo de Dios. Igual Moisés estuvo en la presencia de Dios y platicó con Dios, y Dios hizo grandes milagros, ¿verdad? A través de Moisés, como las 10 plagas de Egipto y los milagros en el desierto, y abrió el mar rojo, ¿verdad? En dos, partió el mar y las aguas las separó, el pueblo pasó en seco. Pero luego viene su sucesor, ¿no? El caso de Josué. Cuando Moisés muere, Josué sube al liderazgo. Y Dios le dice a Josué: te voy a honrar delante del pueblo. Dime, ¿verdad?, que pasen primero los sacerdotes, y yo voy a partir el río en dos. Yo voy a separar las aguas para que se detenga el río y no fluya y puedan pasar en seco. Entonces, ¿qué le dijo? Solamente para el esfuerzo, solamente para hacer valiente, pues ser obediente. Y Dios hizo que las aguas del río se detuvieran y el pueblo pasó en seco. Entonces, de esa manera, Dios honró a Josué. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque a través del mandato de Josué, las aguas se detuvieron. Cuando una persona es obediente, Dios va a poner en alto. De igual manera, si nosotros vamos a orar, ¿verdad?, por un endemoniado, y nosotros vamos, oramos, y el demonio se sujeta y sale de la persona, Dios está honrando a la persona, ¿verdad?, que está orando, que está intercediendo. Pero si en lugar de que vayamos nosotros a orar y echarlo fuera, el demonio no dice: y aquí vienes conmigo, ¿verdad?, ahorita me entro también en ti. Entonces, si la persona sale viendo o no pasa nada, eso es una deshonra. Eso es una deshonra porque la persona no tuvo el respaldo de Dios. Pero si la persona tiene el respaldo de Dios, significa que Dios está honrando a la persona. Pero si no tiene el respaldo, entonces Dios no está honrando al individuo. La honra a Dios trae recompensa y respaldo divino. Y nos muestra este pasaje que Dios levantó a Samuel en medio de la decadencia de Israel. Samuel 3:19, no estamos en el capítulo 2, ahora en el capítulo 3. Dice en el versículo 19 del capítulo 3 del primer libro de Samuel: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dios es bueno. ¿Y cómo cae a tierra una palabra? Sabemos que se la lleva el viento. Bueno, es igualmente. Es decir, Dios respaldó todas las palabras de Samuel. Es decir, que si él agarró y dijo: tal cosa va a suceder, ocurrió. Es decir, Dios respaldó todo lo que Samuel quería hacer. Todo lo que mandaba hacer, se hacía. Dios estaba con él. Entonces, el decir que no dejó caer ninguna palabra quiere decir que todas las palabras fueron respaldadas por Dios. Que no habló en vano. ¿Y qué podemos también observar? Que mientras Elí y sus hijos caían, Samuel iba creciendo. ¿Qué podemos nosotros deducir? Que mientras unos caen, Dios levanta a otros que sí le honran. Cuando alguien menosprecia,
Dios busca a alguien leal. Pues Dios cada día sigue buscando, ¿verdad?, hombres y mujeres que le den el lugar que Él se merece. Y el que honra a Dios, Dios le respalda, Dios le establece y Dios le usa. Concluyo con esto. La historia, ¿verdad?, de Elí que hemos visto nos confronta si estamos honrando verdaderamente a Dios o solo manteniendo, ¿verdad?, una apariencia como lo hizo él. Si nosotros estamos a tiempo de poder instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, si estamos en una edad de poderlos educar y enseñarles, hay que hacerlo. No hay que dejar pasar el tiempo. A veces podemos decir, se no quiere. Si están en una edad que nosotros podemos hacerlo, hay que hacerlo. Si están en nuestras casas, bajo nuestro techo, hay que instruirlos, hay que educarlos y corregirlos. Cuando ya se vayan de casa, Dios que los bendiga. No se va a poder hacer nada. Cuando ya crecen y se van, pues ahora sí que se llevan lo que se les haya dado. Pero mientras podamos instruirlos, hay que hacerlos antes de que sea demasiado tarde. Póngase de pie y medite en su corazón. ¿Usted está honrando o deshonrando a Dios? ¿Usted tiene en primer lugar a Dios o lo tiene en último lugar? Padre, te doy gracias por esta palabra, ya que nos muestra, Señor, que tú eres un Dios justo, que tú honras a los que te honran, a los que te aprecian, a los que te adoran, a los que te ponen en primer lugar, no de lado, sino de ellos, a los que dejan sus cosas, Señor, dejan todo por venir y buscarte, a los que primeramente, Señor, dedican el tiempo a leer tu palabra, a orar, y dejan las cosas, Señor, dejan las cosas materiales por servirte a ti. Padre amado, te pido que esta palabra, Señor, sea de edificación para tu pueblo. A cada uno, Señor, que va a escuchar esta palabra, que sirva, Señor, de bendición espiritual. Y que sepamos, Padre, que todo lo que hacemos, Señor, tiene su recompensa. El que dejemos nuestro hogar, Señor, por venir a buscarte, recibiremos, Padre, ese respaldo. El que dejemos nuestro trabajo, Señor, por venir a adorarte, recibirá su recompensa. El que nosotros hagamos, Señor, primeramente tu voluntad, será de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, eterno Dios. Padre, pon en tus manos, Señor.